Bueno, pues, me pregunta Juan Francisco si ha recuperado el suministro eléctrico. Pues no tengo noticias, me imagino que sí. ¿Lo preguntabas por qué, Juan Francisco? El tema, ¿había organizado alguna sesión o algo, no? Ah, perfecto. Pues escríbele un mensaje. Yo creo que sí, que yo sé que el viernes tuvo problemas y tuvo que suspender la clase, pero si le escribes un mensaje seguro que te atiende. En relación con este comentario, bueno, ya me imagino que todos sois conscientes de las notas del segundo parcial, y la revisión del examen la estamos teniendo de manera individual cada uno de los profesores. Ya sabéis que cada uno hemos corregido una parte del examen y tenéis que concertar de manera individual una cita con cada uno de nosotros en el caso de que queráis revisar el examen. La revisión del examen es eso, precisamente, una revisión del examen, con lo que os pedimos que si lo que necesitáis realmente es una tutoría, pues pidáis una sesión de tutoría para que os expliquemos el ejercicio. La solución del examen la tenéis disponible en el campus virtual, así que antes de hacer o pedir una revisión de examen, por favor, descargaros el examen y comprender todos los pasos para que las revisiones, que las estamos haciendo de manera online, pues sean más eficaces y podamos ir directamente a revisar los fallos y si hubiera habido cualquier incidencia. Yo ya he revisado con alguno de vosotros los exámenes y tengo disponibilidad para aquel que necesite hacer una revisión. No tenéis más que dejarme un email y concertamos una revisión sobre la marcha. Muy bien, respecto a la sesión de hoy. Ya sabéis que estamos en el último bloque de la asignatura, que corresponde a circuitos de corriente trifásica. Este bloque concretamente consta de dos temas. Uno en el que vemos las generalidades y el análisis de circuitos trifásicos, que ya comenzamos la semana pasada y que vamos a terminar en la sesión de hoy. Y otro bloque que comenzaremos mañana, que trata sobre potencia en circuitos trifásicos. Este tercer bloque también se va a completar con una sesión de prácticas que tendrán lugar la semana que viene en el horario que ya tenéis disponible en el campus virtual, y con eso completaremos la última parte de la asignatura y por tanto terminaremos la asignatura con un examen en la fecha que ya tenéis anunciada en el campus virtual respecto al tercer parcial. Este tercer parcial, aquella persona que haya superado los 3 exámenes, junto con la asistencia a las 3 prácticas, habrá superado la asignatura y no tiene que hacer el examen de febrero. Y aquellos que no lo hayan superado por parciales, pues se tendrán que examinar del examen en febrero. Respecto a la modalidad del examen, y salvo que se nos indique lo contrario, por parte del centro o las autoridades competentes, los exámenes los vamos a hacer de manera presencial. Si hubiera cualquier incidencia, pues ya lo avisaremos puntualmente por el campus virtual y tomaremos pues las medidas oportunas. Pero de momento, salvo noticias en contra, el examen tendremos el examen presencial del tercer parcial en la fecha correspondiente y de igual manera para el final. Muy bien, pues vamos a comenzar con la sesión propiamente dicha. Vale, voy a compartir. Voy a compartir la pantalla que ya debéis de tener disponible, y simplemente vamos a recordar muy brevemente en dónde nos quedamos y por dónde vamos a avanzar. El día pasado, pues ilustramos un
el funcionamiento de los circuitos trifásicos con un par de vídeos auxiliares. Por cierto, la clase de la última sesión ya la tenéis disponible en el canal de YouTube y ahí también podéis acceder a los vídeos. No olvidé poner el enlace a los vídeos, pero si me lo apunto por aquí para subirlos después en el campus virtual para que también tengáis acceso directo al link. En esa sesión y en esos vídeos pues habíamos justificado el por qué el uso de circuitos de corriente trifásica y cómo era la configuración o la arquitectura general de estos tipos de circuitos. A partir de ahí pues empezamos a definir qué era un sistema trifásico equilibrado, qué entendíamos por una carga trifásica, cuál era su configuración en triángulo y en estrella, cuál era la configuración y arquitectura de una línea trifásica y habíamos comenzado con las definiciones de tensiones e intensidades en estos sistemas trifásicos. En concreto, nos habíamos quedado, si mal no recuerdo, habíamos visto el alternador, la carga trifásica, la línea trifásica, y nosotros lo vamos a retomar desde esta diapositiva, desde esta lámina. En general, recordad que habíamos visto que las magnitudes, tanto en generadores como en cargas, podíamos distinguir en tensiones de fase y la intensidad de fase. Es decir, la tensión en cada una de las fases del generador y de la carga lo denominábamos como tensión de fase, mientras que la intensidad de fase era la intensidad que circula por cada una de las fases en el generador o en la carga. Por otra parte, habíamos definido lo que se conocen como magnitudes de línea. Entre estas magnitudes de línea podemos distinguir la intensidad de línea, que es la intensidad que circula por cada conductor. La tensión de línea, o lo que es lo mismo, la tensión fase-fase, o también conocida como tensión compuesta, es la tensión que existe entre dos fases cualesquiera del circuito trifásico. Mientras que la tensión fase neutro, tensión simple, es la tensión que existe entre una fase y el neutro. Se puede calcular la tensión de línea en bornes de la carga y en los generadores. Y es importante no confundir la tensión de línea con la caída de tensión en la línea. Es decir, la tensión de línea es la tensión que existe entre dos fases, mientras que la caída de tensión en una línea, como su nombre indica, es la tensión que cae en la impedancia de esa línea. Todos estos conceptos, como suele ser habitual, se clarifican o se entienden de una mejor manera haciendo un ejemplito sencillo que lo haremos a continuación. Antes, dejarme que termine con estas definiciones de circuitos trifásicos equilibrados, en las que nosotros diremos que estamos tratando con un circuito trifásico equilibrado cuando este circuito tenga un alternador trifásico equilibrado, es decir, una fuente de generación trifásica en la que las tensiones de cada una de las fases, el módulo de las tensiones de cada una de las fases es el mismo y el ángulo está desfasado 120 grados entre sí. Las líneas que unen la generación con la carga tienen las tres fases la misma impedancia y las cargas trifásicas están equilibradas, es decir, que presentan la misma impedancia por cada fase. Si se dan estas condiciones, diremos que se trata de un circuito trifásico equilibrado, es decir, el alternador tiene un conjunto de tensiones trifásicas equilibradas, la línea presenta la misma impedancia en cada una de las fases y las cargas, como decimos, tienen la misma impedancia en cada una de las fases. Pues bien, si se dan estas condiciones, nosotros sabemos que en un circuito trifásico equilibrado se cumple que las intensidades de línea están equilibradas. Es decir, las intensidades que circulan por cada uno de los conductores tienen el mismo módulo y están desfasadas 120 grados.
Y además, las tensiones de línea y tensiones simples en cualquier punto de la línea trifásica están también equilibradas. Es decir, que si se cumplen las condiciones que hemos visto en esta primera parte de la diapositiva, se cumple siempre esta segunda parte que estamos viendo aquí en la diapositiva. Y eso lo vamos a ver con dos ejemplos muy sencillos. Suponed el circuito de la figura que aparece en esta imagen. Se trata, como veis, de un circuito trifásico en el que la generación o el alternador, como veis aquí, está conectado en estrella. Esta, como se puede identificar claramente por su distribución geométrica, se trata de una configuración en estrella. Pues bien, este generador está unido a esta carga, que también está conectada en estrella, a través de una línea trifásica que une esta fase con esta fase con esta fase y esta fase de aquí con esta fase de aquí. La generación conectada en estrella está unida a través de una impedancia de línea a la carga conectada igualmente en estrella. Pues bien, vamos a identificar las distintas magnitudes que se presentan en un circuito trifásico. Lo primero que tenemos que resaltar es que se trata de un circuito trifásico equilibrado. Al tratarse de un circuito trifásico equilibrado, con ese adjetivo nos están dando la siguiente información. Primero, la fuente de generación al ser equilibrada, nos dice que la tensión de esta fase tiene el mismo módulo que la tensión de esta fase y el mismo módulo que la tensión de esta fase. Y además, el ángulo de esas tensiones están desfasadas 120 grados entre sí. Eso lo sabemos porque nos dicen que se trata de un circuito trifásico equilibrado. También se deduce que la impedancia en la carga en esta fase y en esta fase son idénticas. Y finalmente, las impedancias que unen la generación con la carga, es decir, esta impedancia aquí y esta impedancia aquí, son también idénticas por tratarse de un sistema trifásico equilibrado. Pues bien, cuando se dan esa hipótesis, nosotros acabamos de ver en la diapositiva anterior que se cumple que las intensidades que circulan por todos los conductores, es decir, por todas las fases, la intensidad que circula por aquí, la intensidad que circula por aquí y la intensidad que circula por aquí, resulta ser también un sistema trifásico de intensidades. Y ya sabéis que un sistema trifásico de intensidades equilibrado cumple que el módulo de las intensidades son idénticos y el de fase entre ellas son 120 grados. Pues bien, vamos a ver cuáles son las definiciones que hemos dado a cada una de estas magnitudes. Primero, la tensión V sub G F es la tensión que cae en una fase en el generador. V sub G super F, tensión de fase en el generador, que es la tensión que hay entre una de las fases, cualquiera, y el neutro de esa conexión. A eso se le denomina tensión de fase. A diferencia de la tensión de línea, V sub GL, que es la tensión de línea en el generador, V sub GL, y es la tensión que existe entre dos fases, entre esta fase de aquí y esta fase de aquí, es lo que denominamos tensión de línea en el generador. Esa tensión de línea en el generador, ya vimos el día anterior, que resulta ser raíz de 3 veces mayor que la tensión de fase y estar adelantada 30 grados. Es decir, esta V sub GL es esta tensión de fase menos esta tensión de fase, ¿vale? Sumamos esta más menos esta de aquí. Pues haciendo esa operación, el día anterior ya demostramos que V sub G está relacionada, V de línea está relacionada con V de fase
con un módulo raíz de 3 veces mayor, la de línea que la de fase, y la de línea adelantada 30 grados respecto de la de fase. Pues bien, seguimos con las definiciones en estos circuitos trifásicos. La intensidad en el generador de fase, la intensidad de fase del generador I sub GF es la intensidad que circula por una de las fases del generador. Mientras que la intensidad de línea en el generador I sub GL es la intensidad que circula por la línea que conecta la generación con la carga. En el caso de tener una configuración en estrella, como es la que nos ocupa este de aquí, se observa de una manera muy evidente que la intensidad de línea I sub L en el generador coincide con la intensidad de fase en el generador. Es decir, la intensidad que circula por una de las fases del generador coincide con la intensidad que circula por la línea que une la generación con la fase. Esto, ya os adelanto, que no será así en el caso de tener una generación conectada en triángulo. Bien, podemos tener unas definiciones similares a lo que ocurre en la carga. En la carga podemos definir V sub CF como la tensión de fase en la carga, es decir, la tensión que existe entre una de las fases y el neutro de la carga. A eso es lo que denominamos tensión de fase en la carga. De una manera análoga a lo que hacíamos con la definición de tensión de línea en la generación, podemos definir el concepto de tensión de línea en la carga, que es precisamente la tensión que cae entre dos fases de la carga. Por ejemplo, entre esta fase de aquí y esta fase de aquí cae la tensión de línea, ¿vale? Pues también se cumple que la tensión de línea es raíz de 3 veces mayor que la tensión de fase y la tensión de línea adelanta 30 grados respecto de la tensión de fase. Si seguimos con las definiciones, podemos definir la tensión de fase, la intensidad de fase de la carga como la intensidad que circula por una de las fases de la carga. Mientras que la intensidad de línea es la intensidad que llega a la carga a través de una de las líneas. Y en el caso de que la carga está conectada en estrella, como es el caso que nos ocupa, la intensidad de línea coincide con la intensidad de fase. Finalmente, podemos tener otras dos definiciones que también usaremos con bastante frecuencia, como son la intensidad de línea, que en este caso es la intensidad de línea, coincide con la intensidad de línea del generador, coincide con la intensidad de línea de la carga, y V sub L, la caída de tensión en la línea. Pues bien, de esta manera hemos definido las magnitudes más relevantes en un circuito trifásico equilibrado en el que la generación y la carga están conectadas en estrella. Así que no sé si tenéis alguna pregunta o esto está claro. Son conceptos que a priori pueden parecer un poquito más enrevesados. En cuanto empecéis a resolver los ejercicios veréis que se utiliza, o sea, son los mismos conceptos los que utilizan para la resolución de estos ejercicios, y cuando hayamos hecho un par de ellos veréis que cualquier duda queda rápidamente despejada. Bien, vamos a ver ahora las mismas definiciones que hemos hecho en la diapositiva anterior, pero ahora aplicadas al caso en el que el circuito trifásico equilibrado dispone de una fuente de generación conectada en triángulo y de una carga igualmente conectada en triángulo. Pues bien, veamos. La tensión de fase del generador es la tensión que cae en una de las fases del generador. Es la tensión que cae en una de las fases del generador, que es V sub GF. En este caso, la tensión que cae en este generador. Y si os fijáis con detalle y atendemos a la definición de tensión de línea, la tensión de línea nos dice que es la tensión que existe entre una de las fases
perdón, la tensión que existe entre dos fases de nuestro sistema de generación, es decir, la tensión que existe entre este punto y este punto, y que podéis observar que en el caso del triángulo, la tensión de línea coincide con la tensión que cae en una de las fases. Lo mismo ocurre cuando tenemos una carga. La intensidad de línea en la carga, es decir, la tensión de línea en una carga, es decir, la tensión que cae entre dos fases de la carga, coincide con la tensión de fase que cae en una de las fases en esa carga. Así que para un triángulo, la tensión de línea y la tensión en una de las fases coinciden. Sin embargo, si nos fijamos ahora en la intensidad de fase del generador, es decir, la intensidad que pasa por una de las fases, podéis observar que no coincide con la intensidad de línea como ocurría en una conexión en estrella. Es decir, I sub GL no coincide con I sub GF. Podemos ver que aplicando la primera ley de Kirchhoff en este nudo, la intensidad que llega por aquí no es la intensidad que sale por aquí, porque parte se deriva por esta rama de aquí. Así que en un circuito conectado en triángulo, la intensidad de fase no coincide con la intensidad de línea, tanto para la generación como para la carga. Y finalmente, pues la intensidad de línea es la intensidad que circula por la línea que une la generación con la carga, y V sub L es la caída de tensión en la línea. En este caso, resaltar que las tensiones de línea y las tensiones de las fases coinciden, tanto en la generación como en la carga. Sin embargo, las intensidades de línea están relacionadas con las intensidades de fase a través de un factor raíz de 3. Es decir, la intensidad de línea es raíz de 3 veces mayor que la intensidad de fase. Y a su vez también tienen un desfase de 30 grados entre ellas. Pues bien, con estos conceptos, nosotros podemos resolver ejercicios ya muy sencillos de análisis de corriente trifásica. A ver, dice Javier, la intensidad de línea es igual a raíz de 3 veces con un ángulo de 30 grados por la I de fase. Sí, mira, fíjate, si nos venimos aquí, Javier. Ah, pues pensaba, Javier, que lo tenía aquí. No lo tengo en las diapositivas estas. Vale, ahora dibujaremos un esquema. Javier, sí, efectivamente, tienes razón. Hay una relación de raíz de 3 y un desfase de menos 30. Pensaba que lo tenía en estas diapositivas, pero ahora vamos a hacer un ejercicio y con eso va a quedar claro. Vale, bueno, pues vamos a hacer... aquí tenemos propuesto un par de ejercicios de la aplicación Problemas FIE, ¿vale? Que ese par de ejercicios os los voy a dejar que lo hagáis vosotros en casa. Yo voy a proponer, nos vamos a hacer este ejercicio, ¿vale? Para que tengáis un poquito más de variedad. Un segundito. Ah, bueno, lo vamos a hacer antes con... Vale, vamos a avanzar un poquito más. Disculparme, me había despistado. Vamos a avanzar un poquito más con el concepto de circuito monofásico equivalente, que todavía no hemos llegado a ello. ¿Vale? Este ejercicio simplemente lo podéis practicar en casa, en el que se trata de un circuito que tiene una conexión en la generación en estrella y una conexión en la carga en triángulo.
Como nos dicen que el circuito trifásico es equilibrado, al decirnos que es equilibrado y de secuencia directa, nosotros ya sabemos que el valor de V sub A, que es este valor que nos viene aquí, supongamos que es 200 fase 0, pues nosotros sabemos que V sub B va a ser 200 fase menos 120, ¿vale? Porque al tratarse de secuencia directa, la B atrasa 120 grados respecto de la A y tiene el mismo módulo. Y la C tiene el mismo módulo, 200, y atrasa 120 grados respecto de B, o lo que es lo mismo, adelanta 120 grados respecto de V sub A. Así que V sub B será 200 fase más 120, o lo que es lo mismo, 200 fase menos 270. Por tratarse de un circuito trifásico equilibrado, nosotros sabemos que Z sub C en esta fase es la misma que en esta fase y es la misma que en esta fase. Pues bien, conocidas V sub A, V sub B y V sub C, así como Z sub C, el calcular cada una de estas intensidades resulta bastante sencillo. Javier, me pregunta, ¿podemos hacer uno de ellos si nos da tiempo hoy de los de IE? Si pudiese ser de generadores reales. Sí, perfecto, Javier, lo podemos hacer sin ningún problema. De hecho, hoy vamos a hacer como unos 2 o 3 ejercicios por lo menos. Tenemos todavía, son las 12, así que todavía nos queda casi una horita. Bien. Lo único que en esto estoy avanzando un poquito más rápido para poder pararme en los ejercicios más relevantes de cara a preparar el examen. Y el 9.5, también tenéis una configuración muy similar a la anterior, con la diferencia de que la generación la tenéis conectada en triángulo y la carga la tenéis conectada en estrella. Pues bien, vamos a explicar una herramienta muy útil para la resolución de estos ejercicios trifásicos, que es como se resuelven en la práctica todos los ejercicios. Hasta aquí, si os fijáis, tanto el ejercicio 9.4 o 9.5, lo único que hemos hecho hasta ahora es que hemos introducido las propiedades de los circuitos trifásicos equilibrados, en el sentido que sabemos cómo son las relaciones entre V sub A, V sub B, o sea, V sub AB, V sub BC, V sub CA, etc. Y para eso, pues, conocidas esas relaciones y conocidas las impedancias, nosotros, aplicando lo que conocemos de circuitos de corriente alterna, pues somos capaces de determinar las tensiones de línea, perdón, las intensidades de línea, las tensiones de fase, las intensidades de fase, dependiendo si es un triángulo o una estrella, etc. Es decir, estamos simplemente aplicando nuestros conocimientos de circuitos de corriente alterna. O dicho de otra manera, si nosotros no introducimos el concepto de circuitos trifásicos y a nosotros nos dan todos estos datos de estas fuentes de tensión y todos estos datos de impedancia, nosotros podríamos calcular cuáles son todas las intensidades, todas las magnitudes de tensiones e intensidades que aparecen en estos circuitos. Es decir, ya nosotros de circuito de corriente alterna teníamos las herramientas necesarias para analizar eso. Sin embargo, en circuitos de corriente trifásica existen unas herramientas adicionales que se denominan los circuitos monofásicos equivalentes, que, partiendo de las propiedades de los circuitos trifásicos equilibrados, hacen que la resolución del circuito sea mucho más simple y directa frente al análisis del circuito trifásico completo sin tomar ventaja de esas propiedades. Pues bien, vamos a presentar la herramienta del circuito monofásico equivalente. Y esta herramienta será la que usemos para la resolución de todos o casi todos los circuitos eléctricos trifásicos que vamos a estudiar en esta asignatura. En esta asignatura
en cuanto a circuitos trifásicos, nos vamos a limitar a los circuitos trifásicos equilibrados. Existe otra modalidad que son circuitos trifásicos desequilibrados, también con muchísimas aplicaciones industriales que caen fuera del alcance de esta asignatura. Así que nosotros nos vamos a centrar solo en los circuitos trifásicos equilibrados y para ello la herramienta estrella es el circuito monofásico equivalente, que será el que vamos a aplicar ahora. Lo vamos a explicar desde un punto de vista teórico y después lo vamos a resolver con un par de ejercicios. Veréis, nosotros ya sabemos que en los circuitos trifásicos equilibrados todas las tensiones e intensidades están equilibradas, tienen el mismo módulo y están desfasadas 120 grados. Así que si partimos de un circuito trifásico equilibrado en tensiones, ya hemos visto que sus intensidades van a ser igualmente equilibradas. Pues el planteamiento que hacemos aquí es, si en cada una de las fases está ocurriendo lo mismo, pero lo mismo en cuanto a tensiones e intensidades, pero la única diferencia es que estas fases se encuentran desfasadas 120 grados entre ellas, la pregunta es, ¿tendría sentido analizar lo que ocurre en solo un circuito y a partir de ahí deducir las tensiones e intensidades en el resto del circuito? Perdón, ¿tendría sentido analizar lo que ocurre en una de las fases, en un circuito asociado a una de las fases y, por tanto, una vez que se sabe lo que ocurre en esa fase, deducir lo que ocurre en el resto de fases? Pues eso es lo que precisamente plantea el circuito monofásico equivalente. Este circuito monofásico solo considera una de las fases. Y los circuitos monofásicos equivalentes, nosotros vamos a estudiar y analizar los circuitos estrella-estrella, que serán los que tengamos que resolver en todos los ejercicios. Adicionalmente, os voy a explicar cuál es el circuito monofásico del triángulo-triángulo, solo para que sepáis que también tiene un monofásico equivalente. Pero en la práctica, nosotros solo vamos a utilizar el estrella-estrella. Aquel estudiante que quiera también utilizar el triángulo-triángulo es más que bienvenido. Nosotros solo vamos a exigir que sepáis conocer, que conozcáis el circuito monofásico equivalente con conexión estrella-estrella. Así que vamos allá. Fijaos, suponed que nosotros tenemos un circuito trifásico de un generador real en donde tenemos una fuente en serie con una impedancia para cada una de las fases que está conectada a una carga igualmente conectada en estrella. Y esa conexión se hace a través de una línea que tiene su impedancia de línea tal cual están dispuestas en esta figura. Pues bien, nosotros sabemos, o sea, lo que vamos a estudiar ahora es, cuando a nosotros nos planteen un circuito como el de la figura, la pregunta que nos hacemos, ¿tenemos que hacer un análisis sobre este mismo circuito o podemos extraer un circuito monofásico que sea equivalente o que represente lo que ocurre en todo este circuito de tal manera que analizando ese circuito yo sé qué es lo que está ocurriendo en todas y cada una de estas fases? De esa manera, el análisis de ese circuito será siempre mucho más reducido, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y para ello vamos a demostrar cómo de este circuito trifásico podemos llegar a un monofásico. Fijaos, puesto que el circuito es trifásico equilibrado, nosotros sabemos que las intensidades I sub A más I sub B más I sub C forman un circuito trifásico equilibrado. Y al ser intensidades que tienen el mismo módulo y están desfasadas 120 grados, yo sé que la suma de I sub A más I sub B más I sub C tiene que ser igual a I sub N por la aplicación de la primera ley de Kirchhoff. Pero como I sub A más I sub B más I sub C forman un circuito trifásico equilibrado, I sub N resulta ser 0. Y si la intensidad que une el neutro de la generación con el neutro de la carga es 0, la tensión que hay entre N
y n' es 0. Por lo tanto, V sub n y V sub n' están a la misma tensión. Pues bien, mantener ese resultado en mente y ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff entre n y n', sabiendo que n y n' están a la misma tensión. En ese caso, yo lo que voy a decir es que V sub A, que es la tensión que hay aquí, es igual a I sub A por Z sub G más I sub A por Z sub L más I sub A por Z sub C. Y aquí n' ya he vuelto a llegar a n, puesto que acabamos de demostrar que n' y n están a la misma tensión. Pues bien, esta ecuación es la ecuación resultante de aplicar la segunda ley de Kirchhoff a este circuito de aquí, a un circuito en la que yo tengo la tensión de la fase A continuación la impedancia interna de la fase A, conectada a la generación con la carga Z sub C a través de una impedancia de línea, donde los puntos N y N' están a la misma tensión. Y esa tensión yo la puedo tomar como referencia de manera arbitraria y puedo decir que esa tensión es 0 o lo que es equivalente, conectar esa tensión a tierra. Si os fijáis y si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff a este circuito de aquí, pues llegamos a que menos V sub A V sub A es igual a I sub A por Z sub G más Z sub L más Z sub C. Y esta ecuación se obtiene de la misma manera de este circuito con respecto a este circuito de aquí. Así que decimos que este circuito de aquí es el monofásico equivalente del circuito este de aquí arriba. Así que en este circuito podemos ver que las impedancias originales de generador y de línea y en la carga se mantienen y aquí tenemos las tensiones simples o de fase neutro y la intensidad de línea. Cuando tenemos este circuito, yo habré deducido cuál es, por ejemplo, la intensidad de línea o la intensidad de fase en la fase A. Como el circuito es trifásico equilibrado, yo sé que la intensidad de la fase B tendrá el mismo módulo que la de la A con un retraso de 120 grados. Y la B respecto de la C irá adelantada 120 grados con el mismo módulo. Es decir, que analizar este circuito de aquí trifásico, para calcular la intensidad que circula por la fase A, es equivalente a analizar este circuito, donde la intensidad que circula por esta rama de aquí es la que hemos denominado intensidad de línea, que por ser una conexión en estrella coincide con la intensidad de fase. Así que podemos concluir que para los circuitos que están conectados, la generación en estrella y la carga en estrella, podemos plantear un circuito monofásico equivalente, donde la fuente de tensión representa la tensión simple o la tensión de fase neutro. Y la intensidad que circula por ese circuito monofásico equivalente es la intensidad de línea que coincide con la intensidad de fase. Pues muy bien, vamos a ver este concepto, vamos a ver con un ejemplo. Javier planteaba que hiciéramos alguno de los problemas así, los vamos a hacer. Antes de ello os voy a plantear este ejercicio que tenemos aquí. Fijaos, nos dicen que se dispone de un generador trifásico equilibrado conectado en estrella con una impedancia de 0,2 más J 0,5 ohmios por fase. Es decir, las tres fuentes, el alternador consta de
una impedancia en cada una de las fases de 0,2 más 0,5 y la fuente o la fuerza electromotriz de la fuente es de 120 voltios. Además nos dicen que el generador alimenta una carga trifásica que también está conectada en estrella y la impedancia o la carga en cada una de esas fases es de 38 más J 28 ohmios en cada una de esas fases. Y ese generador está conectada con esa carga a través de una impedancia de línea de valor 0,8 más 1,5 ohmios. Pues bien, con esa definición de un circuito trifásico equilibrado nos piden que construyamos el circuito monofásico equivalente, que calculemos las corrientes de línea en cada una de las fases, que calculemos las tensiones de fase en bornes de la carga, las tensiones de línea igualmente en bornes de la carga. Voy a poner aquí también las tensiones. Bueno, no me deja ponerlo, es igual. Y las tensiones de fase en bornes del generador y las tensiones de línea en bornes del generador. Pues bien, os voy a dejar 5 minutos para que planteéis este ejercicio y a continuación lo vamos a resolver aquí. Pues venga, manos a la obra. Bueno, a ver, vamos a ver cómo podríamos plantear este ejercicio. Si os fijáis, este ejercicio nos dicen que se trata de un generador trifásico equilibrado conectado en estrella que alimenta una carga igualmente conectada en estrella. Es decir, nosotros estaríamos en un caso como el que aparece aquí, ¿vale? Tenemos un generador que está conectado en estrella, donde tiene una impedancia interna del generador que conecta a una carga igualmente equilibrada, donde nos dan los valores de esa impedancia a través de una impedancia de línea. Pues bien, con eso en mente, nos piden lo primero que construyamos el circuito monofásico equivalente. Y como acabamos de ver, nosotros cuando tenemos un circuito monofásico equivalente estrella-estrella, es decir, tanto la generación conectada en estrella como la carga conectada en estrella, podemos dibujar un circuito como el que aparece aquí en esta figura. ¿Y ese circuito de qué consta? Pues primero consta de la parte de generación, que va desde este punto A hasta este punto M. Desde una de las fases, en este caso estamos dibujando la fase A, hasta el neutro de la generación.
Y del enunciado nosotros sabemos que tenemos una fuente de valor 120 y una impedancia interna de valor 0,2 más J 0,5. En principio, el enunciado no nos da ningún dato adicional de dónde se encuentra el origen de fase. Ah, pues sí, sí nos lo dice, fijaos. Dice aquí, tomando la fase A del generador como fase de referencia. Así que de ese dato deducimos que la tensión V sub A en el generador la vamos a tomar como referencia y sin pérdida de generalidad le vamos a poner un ángulo cero. Pues bien, esta generación está unida a la carga a través de una línea, donde la carga tiene un valor 39 en la parte real y J28 en la parte imaginaria. Y la línea pues tiene un valor de 0,8 más J 1,5. Pues bien, en este circuito... Ah, bien, buena pregunta, Javier. Si el enunciado no dice nada, si el enunciado no dice nada, siempre supondremos que se trata de secuencia directa. Es decir, se asume que todos los circuitos son de secuencia directa, salvo que se indique expresamente lo contrario en el enunciado del problema. Así que en este caso se trata de un generador trifásico equilibrado. Como no me dicen que es de secuencia directa, yo lo asumo. Para suponer que se trata de secuencia inversa, explícitamente me lo tienen que indicar. Pues bien, si os fijáis, en este circuito monofásico equivalente lo estamos planteando para evitar tener que resolver el circuito trifásico con todas y cada una de esas fases, que me llevaría a un conjunto de ecuaciones normalmente más complejas, etc. Así que, si os fijáis, entre este punto y este punto es la tensión que cae en una de las fases. A esto se le llama tensión de fase. Y esta es la tensión de fase en la carga. A AN se le denomina tensión de fase en la generación. La intensidad que circula por aquí es la que se denomina intensidad de fase, de la fase A, que es la misma que la que circula en la carga, que es la intensidad de fase en la carga A. Pues bien, a la intensidad que circula por la línea que une la generación con la carga se le denomina intensidad de línea. Y en este caso, como podéis observar, la intensidad de línea coincide con la intensidad de fase en la carga y también con la intensidad de fase en la generación. Es decir, lo que ya sabíamos, que en un circuito conectado en estrella, la intensidad de fase y la intensidad de línea coinciden. Así que I sub A, que es la intensidad que circula por aquí en la generación, que es la misma que en la línea, que es la misma que en la carga, la podemos calcular como 120 partido la suma de todas las impedancias que nos encontramos. ¿Por qué? Porque yo sé que este neutro ya hemos demostrado anteriormente que tiene la misma tensión que este neutro. Así que este punto eléctricamente coincide con este. Así que podemos aplicar la segunda ley, podemos aplicar la segunda ley de Kirchhoff a esta malla y deducimos que la intensidad en la fase A es 2,4 con un ángulo menos 38,87. Y ahora bien, ¿cuál es la ventaja de usar un circuito monofásico equivalente? Pues yo sé que por tratarse de un circuito trifásico, la intensidad en la fase B y la intensidad en la fase C tendrán el mismo módulo, cada una de esas tres intensidades, y irán desfasadas 120 grados. La B va a 120 grados retrasada respecto de la A, es decir, menos 38,87 menos 120, y la fase C tendrá menos 38,87 más 120 grados. Así que con este monofásico equivalente, resolviendo solo un circuito, he calculado la intensidad de línea A, la intensidad de línea B y la intensidad de línea C. Pues bien, eso es lo que nos podían el apartado B. El apartado C, tensiones de fase en bornes de la carga. Pues bien, en bornes de la carga me están pidiendo la V sub AN, la V sub BN y la V sub CN en bornes de la carga. Así que V sub AN, pues
conocida la intensidad que circula por aquí, el producto de esta impedancia 39 más J28 por la intensidad que circula por ahí, pues será precisamente la tensión de fase en bornes de la carga. V sub n es la impedancia por la intensidad. En este caso, 115,22 y fase menos 1,19 grados. Pues bien, aplicando las propiedades de un circuito monofásico equivalente, la tensión B tendrá el mismo módulo que la A, 120 grados atrasada, y la C el mismo módulo que la A y 120 grados adelantada. Si me pidieran, como es el caso, la tensión de línea V sub A, B, V sub B, C, fijaos, si yo me voy a este circuito, yo estoy calculando ahora las tensiones de fase en la carga, entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, y este punto y este punto. Esa es la que se denomina tensión de fase. Y ahora voy a calcular la tensión de línea en la carga, que es la tensión que hay entre este punto de aquí y este punto de aquí. Es la tensión que hay entre dos fases. Pues bien, vamos a ver cómo la calculamos. A ver, tengo aquí una pregunta. No llego a entender por qué en este caso el módulo de la intensidad es la misma, pero desfasada a 120 grados y no la tensión. A ver, aquí, en este circuito de aquí, Óscar, yo podría plantear este mismo circuito que he hecho para la fase A, lo podía plantear exactamente igual para la fase B. Y si yo planteo este circuito para la fase B, esta impedancia es la misma por ser un circuito trifásico equilibrado. Esta impedancia es la misma y esta impedancia es la misma. Lo único que aquí tendría B minúscula, B mayúscula, N mayúscula. Y la única diferencia es que la tensión V sub B, a diferencia de la tensión V sub A, es 120 grados y este ángulo tendría menos 120 grados, porque V sub B va 120 grados atrasada respecto de V sub A. Así que si planteo este circuito para B, llegaría a esta misma ecuación con la única diferencia que en lugar de poner aquí 0 grados, aquí pondría menos 120. Así que tendría el mismo resultado, pero en vez de tener menos 38,87, como aquí en lugar de haber puesto 0 hubiese puesto menos 120, pues tendría menos 120 menos 38,87. Y lo mismo para el circuito C. Como yo sé que se trata de un circuito trifásico equilibrado y por lo tanto todas las impedancias en esta rama son iguales para las tres fases y lo único que varía es el ángulo de la tensión, puesto que el módulo al ser un circuito trifásico equilibrado se mantiene constante, poner aquí un menos 120 grados implica que la intensidad tiene menos 120 grados respecto a esta de aquí. ¿Te queda claro, Óscar? ¿Tienes alguna duda? Vale. Pues bien, ahora nos piden calcular las tensiones de línea. Repito lo que estábamos en el caso anterior. Hemos calculado la tensión de fase en la carga, que es la que hay entre este punto y este punto. Y ahora nos piden la tensión de línea, que es la que hay entre este punto de aquí y este punto de aquí, que es la misma en módulo que la que hay entre este punto de aquí y este punto de aquí, y la que hay entre este punto de aquí y este punto de aquí. Es decir, las tensiones de línea son las tensiones que existen entre dos fases cualesquiera. Pues bien, yo sé que la tensión V sub AB, que es la tensión de línea, es la tensión de fase V sub AN, pero tiene un módulo raíz de 3 veces mayor y un ángulo adelantado 30 grados. Es decir, equivale a multiplicar V sub AN por raíz de 3 fase 30 grados. Es decir, cojo V sub AN y el módulo lo multiplico por raíz de 3. 115,22 por raíz de 3, por 1,72. Y a menos 1,19 grados le sumo 30 grados, es decir, se me quedan en 28,81. Pues yo ya sé que V sub AB es 199,58, ángulo 28,81.
Puesto que se trata de un sistema trifásico equilibrado, yo sé que V sub BC tiene el mismo módulo que V sub AB, pero atrasa 120 grados. Entonces, copio V sub AB y le pongo 120 grados menos, y V sub CA le sumo 120 grados. A ese mismo resultado podría haber llegado también diciendo lo que he dicho aquí, que V sub BC es raíz de 3 veces mayor y 30 grados que V sub BN. Es decir, V sub BC se relaciona con V sub AB de la siguiente manera. V sub BC tiene el mismo módulo que V sub AB y atrasa 120 grados. Pero también resulta que V sub BC tiene raíz de 3 veces mayor módulo que V sub BN y adelanta 30 grados. ¿Y eso por qué lo sé? Pues porque si me vengo por aquí, si os fijáis, V sub A, perdón, ¿estáis ahí o he perdido? Si, por favor, ¿me confirmáis que estáis ahí? Vale, perfecto. Había tenido algún problema como estoy desde casa y el wifi no me va demasiado bien. Bien, si os fijáis, V sub AB con respecto de V sub BC, si os fijáis, tienen el mismo módulo y V sub BC adelanta 120 grados. Pero para calcular V sub BC, podría fijarme en V sub AB sabiendo que tiene el mismo módulo y adelanta 120 grados, o también, si yo sé V sub B, yo sé que V sub BC tiene raíz de 3 veces mayor módulo que V sub B y atrasa 30 grados. Así que para llegar a V sub BC, puedo llegar a partir de V sub B o a partir de V sub AB. Bien, pues estas serían las tensiones de línea en la carga, y ahora me piden en el apartado E las tensiones en fase en bornes del generador. Me piden V sub AN, V sub BN y V sub CN. Me piden V sub AN. Pues V sub AN es tan sencilla como V sub AN será los 120 fase 0 menos la tensión que cae en la impedancia interna. Es decir, me vengo aquí, V sub AN serán los 120 fase 0 menos la tensión que cae en la impedancia interna, que es, la tensión es precisamente el producto de esa impedancia por la intensidad que circula por ella. V sub AN es 118,9 con ángulo menos 32. Y V sub BN, pues como se trata de un sistema trifásico equilibrado, sé que tendrá el mismo módulo y 120 grados atrasado, y V sub CN el mismo módulo y 120 grados adelantado. Finalmente, acabamos de calcular la V sub AN, que es la tensión de fase de un generador. Lo que nos quedaría es calcular la tensión de línea de un generador. Es decir, si nos venimos aquí, estamos calculando la tensión de fase V sub AN, es esta de aquí, que es V sub A menos la tensión que cae aquí, y ahora nos pide la tensión de línea, que es la tensión que hay entre AB o la BC o la CA. Y para ello, yo sé que la tensión de línea es raíz de 3 veces mayor y adelantada a 30 grados con respecto a la tensión de fase. Pues esa sería la tensión de línea en la generación. Para la tensión V sub BC, yo la puedo calcular de la misma manera que hacía antes. Me puedo fijar en V sub AB y decir que tienen el mismo módulo y un desfase de 120 grados, o bien a través de V sub BN, sabiendo que V sub BC es raíz de 3 veces mayor y tiene más 30 grados respecto de V sub BN. Bien, pues con eso tenéis un ejercicio muy sencillote ahí planteado. Tenéis un par de ejercicios de problemas FIE, ahí el 9.6 y el 9.7.
no es 6, no es 7, 9, 8. Y simplemente, antes de plantear algún ejercicio de ese tipo, simplemente quiero contaros el monofásico equivalente cuando la generación y la carga se encuentran conectadas en triángulo. Esto lo voy a contar para que lo sepáis y aquel que quiera usarlo lo use. En la resolución de los exámenes no vamos a obligar a que lo resolváis mediante un circuito monofásico equivalente concreto. Podéis utilizar el que os dé la gana. Y normalmente es más sencillo utilizar el estrella-estrella. Así que ese es el que nosotros practicaremos con frecuencia. Y simplemente os voy a contar el triángulo-triángulo para que sepáis que existe y si alguno lo quiere usar, pues más que bienvenido, pero no será obligatorio. ¿Por qué no lo hacemos obligatorio el triángulo-triángulo? Puesto que, como vosotros ya sabéis, todo triángulo equilibrado tiene su estrella equivalente, pues en el caso en el que estemos nosotros resolviendo un circuito en el que, por ejemplo, esto esté en estrella y esto esté en triángulo, pues simplemente la carga la convertimos de su triángulo a su estrella equivalente y ya tendremos un circuito estrella-estrella al que le podremos aplicar el circuito monofásico equivalente. Así que cuando nos encontremos en un circuito con la generación o la carga en triángulo, siempre será lícito convertir ese triángulo a su estrella equivalente y resolver el circuito a través del monofásico equivalente estrella-estrella. Se podría hacer lo opuesto, que cuando tuviésemos un circuito en estrella-estrella y si nosotros nos resulta más sencillo resolverlo mediante el circuito monofásico equivalente triángulo-triángulo, podríamos convertir cualquiera de esos triángulos, cualquiera de esas estrellas en su triángulo correspondiente y resolverlo mediante el monofásico equivalente triángulo-triángulo. En ese caso, se procede de la siguiente manera. Nosotros tenemos un circuito con la generación conectada en triángulo, donde la generación tiene su fuente y su impedancia correspondiente y está conectada a una carga con la carga conectada en triángulo, todas las fases son iguales a través de una impedancia de línea, Z de línea. Pues bien, si nos piden resolver las tensiones las intensidades de línea y de fase, así como las tensiones, tanto en la generación como en la carga, nosotros lo que vamos tratando de evitar es tener que plantear las ecuaciones para todo este circuito trifásico, cosa que podríamos hacer con los conocimientos que tenemos de alterna. Sin embargo, vamos a demostrar cómo resolviendo lo que ocurre en una de las fases, puesto que se trata de un circuito trifásico equilibrado, podríamos deducir de una manera directa lo que ocurre en las otras fases. Pues bien, suponer que en este circuito tengamos un circuito de secuencia directa. Nosotros sabemos que la intensidad A que circula por aquí, que es la intensidad de línea, si aplicamos la primera ley de Kirchhoff que hay aquí, I sub A es igual a la intensidad que circula por aquí, I sub A' B' menos la intensidad que llega por aquí, I sub C' A'. I sub A es I sub A' menos I sub C A'. Y I sub A, si aplicamos la primera ley de Kirchhoff en este nudo de aquí, sabemos que I sub A es igual a I sub BA menos I sub CA, ¿vale? Entonces, y además, nosotros sabemos que por la relación que existen entre esas tensiones, sumando estas dos tensiones, sumando estas dos intensidades, nosotros sabemos que la intensidad de línea I sub A está relacionada con la intensidad de fase de la siguiente manera. La intensidad de línea es raíz de 3 veces mayor que la intensidad de fase y I sub A resulta estar 30 grados atrasada respecto de I sub AB. I sub A'B' en este caso. Pues bien, si observamos que I sub A es igual a esta relación, que relaciono la intensidad de línea con la intensidad de fase, A'B', y la intensidad de línea I sub A la relaciono con la intensidad de fase I sub BA, es decir, estoy relacionando I sub A
con esta intensidad de aquí y I sub A la estoy relacionando con esta intensidad de aquí, igualando estos dos términos, deduzco que I sub A' B' tiene que ser igual a I sub B A. Pues bien, I sub A menos I sub B es igual a esta expresión de aquí, que aplicando esas relaciones trigonométricas es igual a 3 veces I sub A' B'. Y aplicando la ley de Kirchhoff, yo sé que V sub A, si yo aplico la segunda ley de Kirchhoff a esta malla de este circuito de aquí, V sub A es igual a Z sub G por I sub BA, a esta tensión que hay aquí, más esta tensión de aquí, I sub A por Z sub L, más esta tensión de aquí, I sub A' B' por Z sub C, menos I sub B por Z sub L. Y eso es igual a esta expresión que hay aquí. Si eso lo escribimos en forma circuital, nosotros llegamos a que el circuito monofásico equivalente que estoy representando aquí da lugar a esta ecuación, que es precisamente la ecuación que tengo en la diapositiva anterior. Es decir, de este circuito total, yo llego a esta ecuación. V sub A es igual a esta expresión. Pues bien, si yo con este circuito llego a la misma ecuación anterior, diré que este se trata de un circuito monofásico equivalente de la configuración triángulo-triángulo. Y observamos, a diferencia de lo que ocurría en el circuito monofásico equivalente estrella-estrella, varias diferencias importantes. Primero, para que esto se considere un circuito monofásico equivalente, es decir, que obtengamos la misma ecuación, si os fijáis, y esto es un dato muy importante, la impedancia de línea en su circuito monofásico equivalente la hemos tenido que multiplicar por 3, ¿vale? Para que esto se considere un monofásico equivalente, aquí la impedancia de línea hay que multiplicarla por 3. Después, la intensidad que circula por la línea en el monofásico equivalente es I sub A' B'. Y I sub A', B', que es esta intensidad, es la intensidad de fase, no la intensidad de línea, porque en el circuito anterior, por aquí circulaba la intensidad de línea que coincidía con la intensidad de fase en el monofásico estrella-estrella. En el monofásico equivalente triángulo-triángulo, por aquí circula la intensidad de fase que no coincide con la intensidad de línea, ¿vale? Y finalmente, aquí tenemos las tensiones que caen en la fase, que se denominan tensiones compuestas, o sea, o que coinciden, la tensión de la fase, si os fijáis, aquí la tensión que cae en la fase, esta es la tensión compuesta o tensión de línea entre A', B'. Es decir, que tienen unas diferencias sustanciales, pero sabiendo lo que ocurre en una de las fases, a través de este monofásico equivalente, he demostrado que puedo conocer lo que ocurre en el resto de fases. Pues bien, esto quería demostrarlo para que seáis conscientes de que existe el monofásico triángulo-triángulo, que es perfectamente posible que lo hagáis así en cualquier ejercicio de problemas FIE o de la relación en el examen, etc. Y nosotros lo que vamos a insistir y nos vamos a centrar fundamentalmente será en los monofásicos equivalentes estrella-estrella, ¿vale? Y cuando nos encontremos con un triángulo en las dos fases, pues podremos resolverlo haciendo el triángulo-triángulo, aplicando este circuito que tenemos aquí. O si queremos aplicar el estrella-estrella, pues convertimos ese triángulo en su estrella equivalente y lo resolvemos igualmente. Pues bien, con esto me quedaría, ahí tenéis un par de ejercicios que se quedan propuestos para hacerlos para casa, y con esto terminaríamos el tema. Quedaría lo de determinación de secuencia de fases, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante para no confundir mucho al personal. Y vamos a dejar ahora, vamos a intentar, o por lo menos enfocado, un ejercicio de los de problemas FIE, ¿vale? Pues venga, vamos a dejar 5 minutillos para que intentéis resolver por vuestra cuenta el ejercicio
9.6. Usando el monofásico equivalente estrella-estrella del circuito trifásico equilibrado de la figura, calcule las intensidades A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Y aquí la diferencia sustancial que tenemos respecto a lo que hemos resuelto en ejercicios anteriores es que en este caso la carga es una carga que consta de dos cargas en paralelo, la carga Z sub 1 y la carga Z sub 2. Para las cargas que están en paralelo, simplemente cuando acudamos al monofásico equivalente, la carga Z1 aparecerá en paralelo con la carga Z2. Así que venga, vamos a dejar 5 minutillos y manos a la obra. Venga, ¿algún voluntario que me diga cómo plantear por lo menos el ejercicio? A ver, un segundito. Bueno, os recomiendo también que de la relación de problemas de Salcedo y López que tenéis en el campus virtual también hagáis, hagáis ejercicios de los que están resueltos, ¿vale? Tenía ahí propuesto que hagáis el uno de la relación, ese lo podéis hacer perfectamente, así que apuntarlo ahí para practicar y os voy a buscar un segundo. Venga, alguien que me indique brevemente cómo podríamos resolver este circuito.
bueno, todavía efectivamente eso quizás son todavía conceptos un poquito que tenéis que madurarlo un poquito más, pero lo voy a dejar indicado y mañana ya lo resolveremos con otros circuitos ya de potencia. A ver, Raquel dice, la Z1 tiene una configuración estrella. Efectivamente, sí, sí, tanto Z1, si os fijáis, Z1 tiene un punto neutro común y cada una de las impedancias está conectada a cada una de las fases. Es exactamente igual que esta configuración que hay aquí. Esta tiene su disposición geométrica que se parece más a una estrella, pero eléctricamente esto de aquí y esto de aquí son equivalentes y por lo tanto están en una estrella. Entonces, qué es lo que haríamos? Pues nosotros, para resolver efectivamente, como dice Raquel, nosotros acudiríamos al monofásico equivalente. ¿Y qué significa acudir al monofásico equivalente? Pues nos quedamos lo que ocurre solo en esta fase, por ejemplo, la fase A. Pues cogería el generador de la fase A. Y ahora, el generador está conectado a las cargas Z1 y a las cargas Z2 con una impedancia, pues esto es un amperímetro, pero están conectados con una impedancia que es cero, no hay ninguna impedancia. Entonces, conectaría un generador de la fase A la fase a una impedancia Z1, a la fase A de la impedancia Z1 y a la fase A de la impedancia Z2. Tendría un generador que alimenta a dos cargas y esas dos cargas están en paralelo. Y ahora pues tendría que determinar cuál es la lectura de A sub 1, de A sub 2 y de A sub 3. A sub 1 sería en ese circuito equivalente, sería la suma fasorial de A sub 2 más A sub 3. ¿Y cómo podría calcular A sub 1, A sub 2 y A sub 3? Pues como a mí me dan la tensión en una de las fases, porque me dicen que es 200 más 10 gamma, pues con esa tensión simplemente tengo un circuito que tiene dos impedancias en paralelo y una fuente de tensión. Puedo calcular, por supuesto, todas las intensidades que ocurren en ese circuito. Así de fácil y sencillo es este circuito trifásico. Ya veremos en clases como la de o mañana o la del jueves, ya veremos cuál de ellas. Tendremos ya más complicaciones en la resolución de estos, perdón, de estos ejercicios. Muy bien, pues en lo que respecta a la clase de hoy, eso es todo lo que quería eh, explicar.